Shalom, hola hermanos, ¿qué tal? Me llamo Lucía Rafaela, tengo 36 años, soy misionera de la comunidad católica Shalom como comunidad de vida en la misión de Granada, España, y soy célibe por el reino de los cielos. Este es el segundo año, este año renové por la segunda vez mis votos en el celibato. Y soy muy feliz y realizada, realmente. Pero como veis, ha sido un poquito largo el camino en mi vida hasta llegar a concretar mi estado de vida. Y lo que vengo a compartir aquí es un poquito de ese camino, un poquito de esa historia, pero especialmente las señales de Dios a lo largo de mi historia que me hicieron ver y darme cuenta de que claramente la manera como Dios me ha creado para amarle y servirle es por medio del celibato por el reino de los cielos, ¿vale? Entonces, te invito a hacer conmigo un breve recorrido en mi historia desde mi niñez hasta hoy, para que podamos juntos contemplar estas señales del Señor. Entonces, yo soy la hija mayor del segundo matrimonio de mi padre y tengo dos hermanos mayores del primer matrimonio de mi padre y tengo dos hermanas más pequeñas con las que crecí. Yo crecí con mi padre, mi madre y mis dos hermanas. Y recuerdo que desde muy pequeña se me notaba una actitud, un modo de relacionarme muy maternal, muy materno. Realmente era muy inclinada a cuidar a los demás, a defender a los demás y a enseñar, a educar. Siempre me ha gustado servir a los demás, especialmente en aquellas tareas relacionadas a la vida familiar. Servir en la casa, servir en la cocina, cocinando, buscando hacer felices a los demás realmente. Y alrededor de los 10, 11 años, me acuerdo que pedí a mis padres que me metieran en la catequesis para la primera comunión. Sinceramente, no sé deciros de dónde vino esa solicitud, ese deseo. Yo solo sé que deseaba hacer la primera comunión. Es curioso porque mi familia eh, no era una familia, a pesar de ser católica, pero no era una familia practicante de estar involucrada en la iglesia o de ir a misa, no. Pero veo ahí como que la señal de que ese deseo de mi alma por Dios desde pequeña ya se manifestaba. Y me encantaba ir a la iglesia, me encantaba ir a la catequesis, escuchar hablar de Jesús, ver a las imágenes de los santos en la iglesia, participar de la Eucaristía. Me acuerdo que mi hermana y yo éramos las que invitábamos a nuestros padres a ir a la misa los domingos. Y yo esperaba ansiosa la misa del domingo y me sentía realmente atraída a estar allí. Era como me sentía en un lugar sagrado. No tenía conciencia plena de lo que era. Yo solo sabía que aquel lugar, la iglesia, estar hablando de Dios, eh, era algo especial y me sentía como que en mi casa. Aquello era para mí. Me sentía muy a gusto allí, muy feliz allí. Y a partir de entonces fui creciendo y colaborando con las actividades de la parroquia. Me acuerdo que servir a Dios para mí eh, era una alegría, como que casi me salía natural.
no era simplemente una actividad en mi agenda semanal. No, yo tenía gusto de servir a Dios, de estar involucrada en las actividades de la iglesia, de la parroquia. Cuando cumplí 15 años, entonces decidí prepararme para la confirmación. Y justo en ese año, la providencia divina envió a mi barrio, yo soy de San Luis, Maranhão, Brasil. Entonces envió a mi barrio unas monjas benedictinas que impartían catequesis. Y allí en mi barrio abrieron un pequeño monasterio. Y fue allí donde me inscribí para la catequesis de confirmación, de preparación para la confirmación. Y la convivencia con esas monjas despertó en mí un profundo deseo de vivir totalmente para Dios. Ver personas que tenían todo su día dedicado solo a Dios, aquello despertó en mí un deseo de también vivir de esa manera. Y recuerdo que ellas fue algo muy interesante, que ellas me dejaron pasar un fin de semana con ellas. Obviamente no pude entrar a la clausura, pero me dejaron en la hospedería y compartí con ellas los momentos de oración, de convivencia. Y fue una experiencia inolvidable. Yo quería quedarme allí para siempre. Me acuerdo que fue muy interesante. Y percibí que me realizaba tanto, que era tan feliz cuando pensaba en vivir como ellas, todas de Dios, no se ocupaban en nada más a no ser con las cosas del reino de Dios. Pero yo no me identificaba con la vocación religiosa, no me identificaba en ser monja religiosa. Y como no conocía otra manera de ser totalmente de Dios, entonces esa experiencia se transformó para mí como que en un sueño inalcanzable. Un sueño que se quedó ahí como que, qué buenos, qué bueno sería, que si yo pudiera ser totalmente de Dios, ¿no? Pero como no me identificaba con la vida religiosa, entonces aparqué, se quedó ahí aparcado hasta mi juventud este deseo de ser totalmente de Dios. Fue cuando conocí a la comunidad católica Shalom, y en Shalom sabemos que, bueno, no en Shalom, yo empecé a conocer un poco más de la iglesia, porque en la iglesia todos estamos llamados a la santidad, todos podemos ser totalmente de Dios, independiente de ser sacerdote, religiosa, pero yo no conocía otra manera, ¿no? Entonces, conocí a la comunidad católica Shalom y en mi juventud yo seguía involucrada en la iglesia, ¿no? Es muy importante, antes de conocer la comunidad, solo para ubicar un poquito mi juventud, antes de tener una experiencia vocacional realmente, yo seguí ayudando en la catequesis y colaboré mucho con la pastoral juvenil y los grupos de jóvenes. Realmente el ambiente juvenil, las actividades con los jóvenes, las catequesis con los jóvenes fueron mi ambiente de moverme allí en la iglesia. Y el amor, la alegría de servir a Dios seguían muy vivos en mí, ¿vale? Entonces, en mi juventud también tuve algunas relaciones con chicos, casi me casé y con uno de ellos, y en aquel momento el deseo de vivir solo, de ser solo para Dios, ya estaba muy apagado, porque como para mí no había como que lugar para vivir eso, entonces no, realmente yo voy a casarme y ya está, ¿no? Y seguiré sirviendo a Dios en la iglesia, pero de esa manera, no totalmente como las monjas.
Fue cuando tuve mi experiencia fuerte con Cristo resucitado, que pasó por la cruz, en un congreso de jóvenes, Shalom, en Fortaleza, y escuché mi llamada vocacional. Entonces, el año 2008, a los 23 años, ingresé a la comunidad de vida. Y en la comunidad de vida, esa experiencia vocacional es en ese momento de experimentar mi vocación, todo ese deseo, anhelo de mi alma, esa sed de ser toda entera y solamente de Dios, como que recobró su fuerza, era como una brasa que estaba allí, mm, un poquito, que seguía quemando, y cuando encontré mi vocación, esa brasa prendió el fuego y reencendió en mí ese deseo de ser totalmente de Dios. Entonces vi que lo que había pasado de un sueño imposible se transformó en una realidad, algo real. Yo podría ser totalmente de Dios. Podría vivir con mi vida totalmente entregada a Dios. Mi tiempo, mis pensamientos, mis afectos, todo para Él. Los 3 primeros años en la comunidad de vida yo viví lo que llamamos el celibato formativo, que es un tiempo en que tú te dedicas enteramente a la escucha de Dios para profundizar y confirmar el discernimiento vocacional y también el estado de vida. Y yo ya en ese tiempo, esos 3 años para mí fueron como que, bueno, eso es lo que soy. Es temporal el celibato que vivo ahora, pero es eso lo que quiero vivir para siempre. Y a pesar de creer que sí, yo era célibe por el reino de los cielos, la providencia divina me permitió hacer un discernimiento para el estado de vida del matrimonio. Y yo le doy gracias al Señor por ello, por esa permisión, porque Él realizó una obra de sanación profunda en mí con relación al estado de vida del matrimonio en la comunidad de vida, una obra de reconciliación, de conversión de mentalidad sobre lo que es el matrimonio en la comunidad de vida y sobre lo que es el matrimonio realmente. Llegué a tener un novio en la comunidad y en esa relación se quedó muy claro que realmente yo estaba hecha para el celibato, que mi vocación era el celibato por el reino de los cielos. En esa relación de noviazgo me di cuenta de que yo no podría dedicarme a una sola persona, que en mi corazón no cabía exclusividades, sino solo para Dios. De que yo no querría entregarme a una sola persona o a una familia, a un grupo de personas reducido, sino a todos, pero exclusivamente a Dios. Yo percibí que Dios ensanchaba mi corazón, me abría cada vez más para acoger a muchos hijos, como Él mismo ya me había dicho. Recuerdo que cuando yo salí de la casa de formación del discipulado de Pacayús, fui enviada a Fortaleza al proyecto Juventud. Y en un campamento, sirviendo en el campamento, el Señor me dijo, serás madre de muchos hijos. Entonces, también allí, en aquel entonces, la voz del Señor, la señal del Señor de que me daría muchos hijos. Yo terminamos esa relación, ese noviazgo, pero mi paso al celibato no fue de inmediato, ¿no? Yo tuve que vivir algunas obras todavía y quiero destacar aquí momentos con los jóvenes, la JMJ de Polonia, los campamentos en Hungría, aquí en Budapest, en Europa.
Y fue justamente en esos momentos de servicio, de estar en medio de los jóvenes, que Dios me condujo a rendirme totalmente a su amor enamorado. Él me estaba conquistando y los jóvenes fueron aquellos instrumentos de Dios para que yo pudiera discernir y concretar esa maternidad espiritual que Dios, a la cual el Señor me creó. Recuerdo que en el campamento de Budapest de 2018, creo que el primero que se hizo aquí a nivel europeo, en los primeros días, yo fui a ese campamento con esa inquietud del estado de vida. Y en los primeros días, Jesús me dijo que la palabra de Oseas 2, que me llevaría al desierto y me hablaría al corazón. Y recuerdo que en ese campamento yo canté un salmo en una Eucaristía y el salmo decía, el estribillo del salmo decía, que llega el esposo, salid al encuentro de Cristo el Señor. Y en ese campamento, en medio de los jóvenes, clarísimo que Jesús me estaba llamando a ser toda suya y también mi corazón se decidió. En ese campamento yo dije, Señor, me conquistaste y ya no tengo para dónde tirar. Soy tuya y daré el paso, ¿no? Y los últimos días del campamento, la palabra que el Señor me dio fue en Cantar de los Cantares, que dice, ¿quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? Y esa era yo, que había sido conducida al desierto para ser conquistada y salí de ese desierto, de ese lugar de encuentro con Él, que fue el campamento, apoyada en Él. Y entonces di mi sí a Jesús y era yo esa persona, ¿no? Esa amada. Y el día 26 de diciembre de 2019 hice mis primeros votos en el celibato por el reino de los cielos, aquí en la misión de Granada, rumbo a los votos perpetuos. Y eso es un poquito lo que quería compartir. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda o si queréis compartir algo de modo personal, así conmigo estoy a vuestra disposición. Os dejo mi Instagram, ¿vale? Es Lucía Rafaela SH. Podéis escribirme por allí. Gracias, que Dios os bendiga y que la Virgen María nos guarde y nos acompañe en nuestro camino rumbo a nuestra santidad. Shalom.